¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, 21:03, 26 grados la temperatura en Asunción. Estamos como cada domingo por Unicanal. También estamos por el 13. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Más allá del resultado deportivo, bien. Menos mal que no vi el partido y menos mal que no votaste conmigo el viernes. Empanada chilena te vamos a traer a vos enseguida. Qué buen partido. Yo justo hoy vi. ¿O sos su cabala entonces? Por lo visto. Yo no vi. Me costó dormir a las 7 a las 3 y media. Dije, tengo que trabajar un Golazo de Richard. Sí, eso impresionante. vi en el... Qué golazo. Les iba a Bruno Pon en las redes. Ah. Y suelo ver los goles. Espectacular. ¿Se puede seguir a Bruno Pon? ¿No? Sí, puedes seguir a Vargas Peña, no sé si querés. No sé. Hoy no, porque Vargas Peña está hoy en una entrevista durísima seguramente con el presidente de la República. Imagino que va a hacer eso, va a ser Sí. implacable. Preguntas durísimas. Sí, ¿por qué triunfa tanto? ¿Por qué es tan buen presidente? No le duele la mano de ser tan honesto. ¿No? Sí. ¿No le preocupa salir más pobre de lo que entró? Sí. Sigue con su escarabajito, como decía el otro. Sigue Sigue viviendo de su suegro. No. Una cosa así. Bueno, se acabó de Sur. Odesur se acabó. Bien se acabó. Muy buenos juegos. Como yo digo, muy buenos juegos, muy buenos resultados deportivos. Todo. Ayer vi lo de SP, ayer y con este muchacho, ¿cómo se llama? Este que juega tenía, no me olvidé. Vallejo. Dani. Y dio gusto ver el partido, todo fue el último deporte, pero volvió, como dice la canción esa del carnaval, todo acabó en la cuarta feria. O sea, mañana, hoy ya es la realidad de vuelta. Se acabó Tirica, se acabó el show, se acabó todo y tenemos que mirar de vuelta la billetera vacía, el súper caro, la nafta por las nubes, la corrupción. Absolutamente. Pero independientemente de eso, qué bien nos hizo estos 15 días, ¿verdad? Fue como un bálsamo en medio de todo este caos. Lo de los Odesur, todo lo que hemos visto, la capacidad de organizativa que tenemos también, ¿verdad? Porque en general... Felicitaciones a Camilo. A Camilo realmente, y hay que darle 90% de todo. Sorprendió en unos comentarios, inclusive que veía en redes sociales, hacían referencia, hay que llamar las cosas por su nombre y le felicitaban al presidente. Yo digo, espera un poco, ¿qué tiene que ver el presidente con el tema Odesur? Porque si era por el presidente, Odesur precisamente no íbamos a tener porque se encargó 2 veces intentó suspender Odesur, llegó a preparar una nota pidiendo la suspensión, inclusive está la nota. Y fue Camilo el que hizo la quijotada de recorrer medio por todos lados, hacer todo el lobby para salvar los juegos. Y ahora se quieren colgar. Le quisieron cortar el presupuesto incluso, ¿verdad? Al César a Marito lo que hay que darle 25 años de cárcel para empezar a hablar y después empezamos. Y mañana, bueno, después de Odesur volvemos a la realidad. Vamos a hablar primer bloque, tema Fiscalía General del Estado, el veto del presidente, lo que tiene que ver con el presupuesto. A eso sí que hay que darle. Una institución clave, sobre todo cuando el presidente se ufana ante las Naciones Unidas, te acordarás de la lucha contra el crimen organizado, precisamente una de las instituciones que ha dado señales de lucha frontal al crimen organizado fue el Ministerio Público, con sus luces y con sus sombras. Sin embargo, por una cuestión de revanchismo, se decide vetar lo que tiene que ver con el presupuesto de la Fiscalía. Y volvemos de vuelta a la realidad. Durísimo el reclamo que hacen de vuelta. Esto no es nada nuevo, pues hay que decirlo, ¿verdad? Pues yo te decía, estábamos con el tema todos concentrados con Odesur, pero... En el segundo bloque va a estar con nosotros el ex ministro de la SAS, con datos que revelan la herencia del gobierno de Mario Abdo Benítez. Mañana se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pobreza. 300.000 nuevos pobres es la herencia del gobierno de Mario Abdo Benítez. Iván Dumont, presidente del Centro de Importadores de Paraguay, nos decía la semana pasada, hoy el contrabando llega a su punto más álgido. El contrabando... Y mira que el contrabando en Paraguay no es una cosa extraña. Y fíjate que te digan, hoy es el peor momento del contrabando. Sí. Te hace pensar, o sea, no es algo nuevo el contrabando. Y todos los sectores afectados, nos decía también la señora Seupen, Blanca Seupen, Pollos Pechugón, empresaria avícola. $300.000 en promedio es lo que pierde ese sector por mes por el tema del contrabando. Ya no saben qué van a hacer. O sea, ya golpearon todas las puertas. Aquella reunión, te acordarás, más de 80 gremios en la Unión Industrial Paraguaya sentaron posición. Hoy sigue Fuster al frente de la unidad de combate contra el contrabando y no hay resultados. Entonces, y hace más de 10 días que ya no está el comandante Velázquez, o sea que no podemos culparle a él de que siga el descandadeado del río. Sí. Ya sabemos entonces quién es el que descandadea el río, el que sigue en el cargo. Totalmente.
Arrancamos. Está con nosotros Belinda Bobadilla, vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches a vos, Jorge, a Pipo y a toda la audiencia. Bueno, esto que estábamos viendo un pronunciamiento de ustedes del gremio, el comunicado, esto estaba, convengamos, en el presupuesto de la Fiscalía de que el presidente vete esto por una cuestión, no con un criterio técnico o con un criterio de austeridad o una argumentación válida, sino, eso no lo decimos nosotros, ¿verdad? Por un revanchismo político, un pase de factura. Independientemente que el presidente tenga esa lectura política de esto, hay una realidad lacerante que a ustedes les afecta en el día a día en el funcionamiento de la institución. Totalmente, Jorge. O sea, la decisión de vetar el presupuesto general de gastos del Ministerio Público afecta negativamente a la funcionalidad de la institución. Si uno reclama una democracia fuerte, de que haga frente justamente al crimen organizado, como lo estabas diciendo, tenés que dotarle necesariamente a la institución que encabeza esa lucha los recursos suficientes para poder enfrentarla. Hacer una investigación de gran envergadura, como son los casos de crimen organizado, de lavado de activos, de narcotráfico, de trata de personas, requiere de muchas disciplinas que se conjuguen en una investigación. Está el agente fiscal a la cabeza, pero junto con el agente fiscal están los funcionarios, los asistentes, los secretarios y todo el equipo auxiliar que está conformado por peritos informáticos, contadores, psicólogos, trabajadores sociales. Entonces, si uno reclama resultados positivos, necesariamente debe dársele a la Fiscalía de esos recursos para que pueda llevar a la altura las investigaciones. Conste que pese a que carecemos de los recursos, venimos llevando excelentes resultados en lo que viene de esta administración. Esto también, Cristian Verdún, que es la Asociación de Psicólogos del Ministerio Público, yo lo que veo es como un ensañamiento, porque si vos ves las otras reparticiones del Estado, vamos a llamarle con los otros lugares donde se utiliza el presupuesto público, vos ves despilfarro, pero en la Fiscalía vos lo que ves es pobreza, ves bajos sueldos, ves poca seguridad, falta de materiales. No hay ese despilfarro que uno ve en determinadas oficinas, que es un descontrol absoluto, lleno de funcionarios, sobrepoblación. Acá hay falta de funcionarios suficientes, falta de recursos, falta de plata para la tecnología, o sea, mal pagados. Entonces, pedimos resultados, al que más le pedimos resultados, al que menos le queremos dar, y después hay otros lugares donde parece que no pedimos resultados, le damos nomás la plata porque son amigos. Buenas noches. Y realmente esa es la realidad, la que vos planteas. Y nosotros como técnicos que colaboramos con la investigación fiscal, hace más de 6 años que estamos saliendo a las calles a reclamar este tema. No es nuestra función, nosotros no tendríamos por qué hacer eso, pero estamos saturados. Los compañeros están enfermando de tanto trabajo, porque la gente cree que la Fiscalía trabaja de 7 de la mañana a 13 horas. La Fiscalía trabaja 24 horas. Y tenemos menos de 100 psicólogos para todo el país. Eso es imposible de llevar. Claro, o sea, ustedes tienen que hacer el trabajo. Veíamos los casos la semana pasada con menores, casos de maltrato, casos de este tipo de cosas. Siempre tiene que haber un psicólogo, uno o dos. En este caso, que hay una cantidad de chicos, en este caso que hubo la semana pasada en Caguazú, un montón de criaturas, y que hay un montón de psicólogos, trabajadores sociales. O sea, no es con uno solo que va a solucionar. Nosotros tenemos el mismo presupuesto de hace entre 7 a 8 años, tenemos el mismo presupuesto. Y así como ustedes plantean, es un revanchismo. Nosotros estamos manejando que hace 6 o 7 años estábamos teniendo 90.000, 100.000 causas. Hoy tenemos 225.000 causas. 225.000 causas en las que en el 97% tiene que participar o un trabajador social, o un psicólogo, o un psiquiatra. Siempre tiene que estar un asistente técnico para ese tipo de cosas. Ahí está el problema de la violencia intrafamiliar, 26.600 casos, y nosotros somos 100. ¿Cómo se hace eso? Nosotros nuestra agenda
se está ya cargando para inicios ¿Qué de febrero. psicólogo tiene 266 pacientes en el mundo? No existe, No. no existe. Nuestra agenda se está cargando para inicios de febrero de 2023 ya. Son casos gravísimos. Entonces se trata de cubrir las urgencias, pero no se puede, no hay ser humano que pueda, ni grupo así tan pequeño como el que somos. Si desmenuzamos esto de lo que se planteó, de lo que se solicitó, lo que se vetó, lo que tendría que haber recibido el Ministerio Público, el impacto en este veto, ¿dónde principalmente llega? Y justamente afecta a la dotación de 40 agentes fiscales con sus asistentes y también secretarios. También se estaba pidiendo 40 cargos para psicólogos, 10 para psiquiatras, 40 o 30 trabajadores sociales, 50 peritos, además de los rubros necesarios para combustible, para 50 móviles. El parque automotor del Ministerio Público está dotado de 255 vehículos, de los cuales 50 están en desuso y 10 se encuentran en carácter transitorio porque pertenecen a la Cenavico. Tenemos vehículos, pero esos vehículos son muy pocos los que son aptos para poder transitar en todo terreno de verdad. O sea, las ruedas no se encuentran en condiciones, los parabrisas están rotos, la chapería está inadecuada, el mantenimiento tampoco no está al día y todo eso es porque no hay rubro, ni siquiera hojas tenemos en este momento. O sea, nosotros para hacer, nos están entregando una resma de hojas por semana a esta altura del año. Así, Ahora, doctora, esto yo diría hasta infantil, decía el viernes, porque el que va a usar este presupuesto ya va a ser el próximo fiscal o la próxima fiscal que gane el Estado, porque enero no existe, febrero empieza a moverse y marzo empieza a desembolsarse. Y para marzo se tiene que dar un nuevo fiscal general del Estado. Entonces, es hasta estúpido lo que hace el presidente de la República, porque si él está inclusive potenciando a algún candidato por ahí que él quiere meter, le está cortando las piernas de entrada. O sea, o es estúpido o es muy bien planificado para que no se investiguen determinadas cosas. O sea, sin presupuesto, ¿cómo se puede trabajar? O sea, ¿hasta cuánto van a aguantar ustedes trabajar en condiciones tan precarias y también la calidad del trabajo se ve resentida? yo creo que, o sea, nos sentimos confiados que finalmente el Poder Legislativo va a terminar rechazando el veto del presidente. O sea, hay una tendencia en relación a eso. Las explicaciones técnicas que se dieron por parte de la Fiscalía en cuanto a la necesidad la justificación de por qué se estaba pidiendo esto fueron muy claras y la clase política tenemos entendido que así lo entendió. Entonces está bien, estamos en plena época de elecciones, pero el Ministerio Público no tiene por qué estar en el medio de este conflicto que pueda generarse. La Fiscalía tiene que seguir trabajando, la ciudadanía tiene que seguir teniendo respuesta. Y es Juan Pérez, es doña Juana, la que recurre a la Fiscalía porque no cuenta con los recursos suficientes para contratar a un abogado y es la Fiscalía la que le representa a esta persona, a las personas de más escasos recursos y los más vulnerables. Se hizo esto que estás diciendo porque tienen la esperanza, digamos, de que se levante el veto en el Congreso, ¿verdad? O sea, se hace un lobby, supongo yo, que lo tienen que hacer con los parlamentarios porque ¿qué es lo que este tema se reduce a una cuestión? Quieren determinada cantidad de dinero de ampliación presupuestaria para la contratación de más de 500 nuevos funcionarios. Reducimos el tema de contratación de funcionarios. Si nos quedamos con eso nomás y sin entender por qué necesitamos esa cantidad, que los que eventualmente van a ser contratados tienden, o creemos por lo menos que deberían hacer un concurso, ¿verdad? No van a ser todos digitados, no son operadores políticos. Yo creo que eso hay que desmenuzar porque se hace una avalancha mediática muy bien diseñada que viene funcionando ya desde hace, a ver, ¿cuánto? Más de 2 años, desde determinados medios, una campaña contra la figura de quien está al frente de esa institución, la fiscal general del Estado, por varias motivaciones que no sé si valen la pena ahora mencionar. Pero por esa situación puntual de campaña instalada por algunos medios de comunicación, se ve deteriorada la institución que debería, como dijiste, Cristian, el mismo presupuesto, creo que hace 7 años tuvieron una ampliación presupuestaria. ¿Quiénes se ven afectados? Cuando se hace una negativa
como la que tuvo el presidente hacia la institución no le está perjudicando a Sandra Quiñones nomás, le está perjudicando al funcionamiento de la institución y a quienes recurren a esa institución, que es la ciudadanía. No, y convengamos algo, nosotros se hizo eso que comentaste, que es el presentar la propuesta seria y la explicación con todas las necesidades. Y los legisladores aparentemente entendieron, como dijo la doctora, hay una tendencia a que se rechace el veto del presidente, porque precisamente ellos sí nos recibieron, ellos sí entendieron el planteamiento y entienden por qué, porque reciben también de sus votantes ese reclamo de falta de servicio, falta de atención por parte de la Fiscalía. Y nosotros le explicamos que humanamente no se puede porque se necesita más personas. Ese es un punto. También no tenemos que descuidar el tema de que no solamente la supuesta víctima o la persona que está sufriendo algún tipo de delito es asistido por la Fiscalía. La Fiscalía tiene la responsabilidad de velar por toda la ciudadanía. En el departamento donde nosotros estamos, hacemos la evaluación de los investigados, de los procesados, de los acusados, y ellos también son parte de la ciudadanía. O sea, nosotros no solamente a las víctimas tenemos que evaluar y tenemos que contener, sino que también al supuesto victimario o al investigado. O sea, toda la ciudadanía. Y eso entendieron los legisladores. Sí, porque la pregunta es, ¿hasta qué punto va, hasta qué punto aguanta esto? Porque eso está estirando 6 o 7 años, ¿verdad? Y se siguen tirando. Más del doble de los casos de los últimos 7 años, es una monstruosidad. 90.000, 226.000. Más del doble. O sea, casi una 3. monstruosidad de casos y va a seguir aumentando evidentemente, y hay un montón de casos que son significativos, que van a llegar a instancias, y yo no sé si hay un interés realmente en que no se investigue adecuadamente o simplemente es una desidia y se pretende, como dice la doctora, llevar un tema electoral y darle más preferencia a lo que donde hay más votos o donde hay más cosas, o realmente ya hay una cuestión más oscura. Preocupa, ¿verdad? Preocupa que tenga que ustedes otra vez estar peleando un presupuesto y sean puestos en las mismas condiciones que el ministerio, que no sabemos ni para qué existen. Asimismo, Pipo, la Fiscalía es la que da la cara en cuántos problemas se dan en la sociedad. O sea, si es que se suscita un problema en la sociedad, ¿qué es lo que la ciudadanía dice? ¿Dónde está la Fiscalía? Y hay veces que ni siquiera la Fiscalía tiene competencia para tomar intervención en los casos que se plantean. Pero por un lado, o sea, la Fiscalía tiene mala imagen, hay una campaña mediática que está obviamente instalada en contra de la institución, en contra de la cabeza de la institución. Pero otra vez, cuando se buscan los resultados, cuando hay un reclamo, cuando la ciudadanía necesita protección, es a la Fiscalía la que recurre. O sea, existen estudios donde se determina de que finalmente la ciudadanía no está recurriendo a la Policía Nacional, está yendo directamente al Ministerio Público a pedir auxilio. Y la Fiscalía, con el recurso, con el presupuesto que tenemos, pero tenemos también nuestro lado humano, no podemos decirle no. Buscamos dentro de nuestra competencia tratar de darle una solución, encaminarle, y todo eso significa tiempo y recursos humanos. Estamos haciendo tareas de repente que ni siquiera tampoco nos corresponde a nosotros para poder darle a la ciudadanía una respuesta, ya que de repente otras instituciones no lo están haciendo. Qué increíble, esta es una institución a la que se le exige muchísimo, con justa razón, pero no es para menos. Como dice ella, a veces se le exigen cosas que no tienen ni que son de atribuciones. ¿Para dónde está la Fiscalía? Voy a decir que tiene que ver la Fiscalía en tal caso, ¿verdad? O sea, pero no va nomás directamente, no hay relación entre lo que la sociedad le exige al Ministerio Público y por otro lado darle las herramientas para que puedan dar respuesta. Imagínate ya, y recuerdo otros comunicados, pronunciamientos de la Asociación de Fiscales. Ya pasaron cuántos intentos de juicio político. Cuando tenés el saque del juicio político permanentemente sobre la cabeza de la institución, por supuesto, esa institución yo no sé si genera una incertidumbre. ¿Por qué? Porque permanentemente está en la incertidumbre si quien está en la cabeza continúa o no continúa, y de esa cabeza depende esa institución, el funcionamiento. O sea, ya tuvieron el ramalazo de tener 3 o 4 amenazas de juicio político, y de vuelta ahora al tema presupuestario, y por otro lado tener una sociedad que con justa razón les reclama o exige al Ministerio Público, pues no le dan las herramientas para
tener mayor resultado o más logros. Tenemos la ventaja de que la cabeza de la institución tiene ese sentido de pertenencia y la mayoría de los funcionarios del Ministerio Público tiene ese sentido de pertenencia y ese compromiso con la ciudadanía. Y como dijo la doctora, nosotros doblegamos esfuerzos, salimos de nuestras funciones, gastamos de nuestro bolsillo, usamos nuestro tiempo para poder socorrer a la ciudadanía. La ciudadanía es la que nos está interpretando muchas veces esto. ¿Por qué? Porque se deja llevar por esa guerra mediática que estuvieron hablando y entonces cree que la Fiscalía no cumple con su función. Pero si es que podríamos nosotros llegar, y ellos podrían llegar a entender realmente el sacrificio que hace el funcionario desde el agente fiscal, desde la cabeza de la institución, para poder asistir a toda la ciudadanía, ahí van a poder interpretar y van a darse cuenta de las necesidades y que esta falta de presupuesto no afecta al funcionario, en realidad a todos nos afecta como funcionario porque como dice Pipo, vos mirás la billetera y ya no tenés, hoy es el 15, 16, ya no tenés nada en la billetera, ¿verdad? Pero bueno, el afectado real es esa víctima o ese supuesto victimario que recurre al Ministerio Público y no encuentra la respuesta pronta que se podría dar si es que tenemos un presupuesto adecuado. Tendríamos que ver cómo sincerar el tema del Ministerio Público. El tema presupuesto, digo, ¿en qué sentido? Porque permanentemente la clase política en el Parlamento se juega con el tema del chantaje a la institución en cuanto a las causas que se llevan adelante, que afectan incluso a parlamentarios procesados, investigados, sus vínculos familiares, etcétera, etcétera. Y lo mismo ahora pasa con un poder ejecutivo que quiere tener el control de esa institución. Entonces, ¿cómo Hace hacemos 5 años para... quiere tener el control de todas Por maneras. eso, pues no solamente el ejecutivo, sino otros actores políticos para utilizar esa institución como un garrote. Entonces, cuando no respondan a mis intereses políticos, le pasamos factura, ¿verdad? Entonces, digo, ¿cómo construimos una verdadera independencia, autonomía a esa institución? Una verdadera división de los poderes, Jorge, porque al final... Porque de lo contrario este mismo debate, doctora Boadilla, ya lo tuvimos el año pasado acá en este programa, el tema presupuesto. La misma historia. O sea, cada año cuando en el Congreso se define el tema presupuesto, estamos hablando de lo mismo. ¿Y por qué pasa esto? Por el pase de factura de esa institución, de actores políticos desde el presidente de la República para abajo, que quieren someter al Ministerio Público, que quieren imputaciones a medida, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo logramos esa independencia real? No sé cómo se construye, no tengo idea cómo se trabaja para lograr esa independencia, porque siempre vamos a tener voces a favor y voces en contra por la actuación, ¿verdad? Pues, ¿cómo le damos? Depende de que quien esté en la cabeza transmita, puede ser, ¿verdad? Transmita confianza, integridad absoluta 100%, puede ser, ¿verdad? Pero lo que pasa es que también ahí viene la cuestión subjetiva. Cuando no responde a mis intereses, esa ya es bandida. No responde a mis intereses, esa responde al otro. No responde a mis intereses, esa está entregada. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Justamente existen otros países de la Unión Europea en donde se establece luego de que ni el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, ni el Poder Judicial presupuestariamente puede depender de un poder legislativo ni de un ejecutivo para que decida los recursos que se le van a dar. El Ministerio Público debe ser enteramente autártico, debe ser él el que establezca su presupuesto y no debería depender de una clase política que defina año a año cuánto es el dinero que va a manejar para administrar sus recursos y poder hacer sus investigaciones. Eso es lo ideal y para llegar a eso lo drástico sería únicamente una reforma constitucional acá en nuestro país. Claro, porque el hecho de que maneje el Senado y después vete el presidente de la República el dinero hace que vos estés atado a justicia y los únicos que tienen poder para mover el presupuesto al final son el poder legislativo y el poder ejecutivo. La justicia y el Ministerio Público están rehenes de esa... Más el Ejecutivo. El otro día estábamos hablando acá con los economistas y nos explicaban muy bien, ¿verdad? Más el Ejecutivo tiene el control. Un poco en el tema del plan financiero que le establecen. En el Parlamento vos podés elevar hasta cierto punto, podés inflar el presupuesto. Pues al final eso lo va manejando el Ministerio de Hacienda con su plan financiero, ¿verdad? O sea, al final es el Ejecutivo el que maneja la plata.
O sea, Sí, no, es el que libera, pero es el que- si el vos que tuvieras un poder controla, ¿verdad? legislativo que trabajara serio, cuando ellos reclamen, el líder ejecutivo, no, el poder ejecutivo no me desembolsa, el poder legislativo saltaría a reclamar. Ahora está la prueba de fuego para el legislativo que ellos dicen, si tienen la capacidad de levantar el veto del Ejecutivo, que es lo que ustedes creen que va a suceder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajaron sobre la mesa las argumentaciones técnicas, no políticas, con esto que vos, por ejemplo, Cristian, estás exponiendo, ¿verdad? Claro, son argumentaciones valederas y como te estaba diciendo, también la ciudadanía que está en conexión con sus políticos está presionando porque no recibe el servicio que debería recibir. Y la clase política en este momento es la que tiene, como dijo Pipo, el garrote, ¿verdad? Y ojalá que se pueda, como dice la doctora, llegar a una reestructuración de todo lo que es la parte económica del poder judicial. Porque ¿qué es lo que hace también la clase política? Nos divide, nos confronta con el Poder Judicial, con el Ministerio de la Defensa Pública. Es como que hace un juego de yo le doy más a ellos, le doy menos a ellos, le doy más. Es como que dentro de nuestro mismo poder crea esa diferencia en el funcionariado y en el presupuesto que al final es para la ciudadanía. Doctora, ¿nos vamos al corte? Vamos a una pausa, a la vuelta hacemos la retomamos. pausa. Pausa cortita, venimos enseguida, pero antes usted tenés algo. Sí, este octubre rosa nos sacamos los pretextos. Rapidoc, Pharmacenter y Banco Baza se unen para ofrecer 500 consultas ginecológicas gratuitas y 40% de descuento en estudios seleccionados. Agéntate ya al WhatsApp 021-7293-030. Las consultas y el descuento en los estudios son hasta agotar disponibilidad. Vení a Bristol y aprovechá las ofertas en televisores, precios increíbles en todas las marcas y modelos de televisores. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Escuchá esta super oferta. TV Samsung Smart de 32 pulgadas, precio normal 18 cuotas de 259.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 129.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Caro Cruz, 21 y 34 a 26 grados la temperatura en Asunción. Una delicia los bocaditos de... Don Julián, por supuesto, acá sobre Bruno Bullari. Espectacular los bocaditos. De lunes a lunes están siempre ellos. También los vinos de la barra y la vajillería, ¿cómo se llaman? La platería, vajillería, los vasos, las copas, son de Casa Mingo. Bueno, vos que le querías preguntar algo a Le la quería doctora. preguntar, ellos hablaron que ustedes defendieron inclusive el presupuesto, por eso les dieron en el Senado y en el Congreso le dieron ese presupuesto. Lo ideal sería que el presidente o el ministro de Hacienda o el equipo económico lo hubiera llamado a ustedes otra vez para que le expliquen el presupuesto y no vetar directamente de manera unilateral y decir sin explicaciones vetamos. O sea, poder ustedes ir a explicar caso por caso y decirle por qué necesitan ese aumento. No se hizo. No, lo ideal hubiese sido eso, por supuesto. O sea, creemos que con una explicación técnica de cuál es la situación del Ministerio Público y bajando a tierra nuestra realidad, sería comprensible para el Ejecutivo y posiblemente este veto no se daría. No sé cuáles fueron los fundamentos que se tuvieron en cuenta para vetar el presupuesto, pero en esta situación estamos ahora, entonces ya no nos queda más que esperar la decisión de la Cámara de Diputados y eventualmente la del Senado. Pero como decimos, creemos de que la clase legislativa finalmente estaría rechazando el veto presidencial y quedaría aprobado nuestro presupuesto. Cuando hablamos recién de qué es lo que tenemos que hacer para evitar esto que se da todos los años por parte de ustedes, este año por lo menos no sé cómo, depende del Congreso ahora, ¿verdad? Pero movilizaciones, ¿verdad? Que se tengan que movilizar, que tengan que salir a las calles, que se tengan que marchar hasta el Congreso. A veces no es justo, ¿verdad? Que tengan que recurrir a eso, sobre todo cuando hay una explicación y una justificación técnica. El año pasado, me acuerdo que creo que ustedes también, algunos técnicos nos mostraban que una de las pocas instituciones a la que se le fue cortando el presupuesto fue el Ministerio Público, a diferencia del resto que fue en aumento, ¿verdad? Entonces sí es extremadamente difícil trabajar y dar resultados a la ciudadanía. Insisto yo en eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que ver con el proceso de selección que ahora tempranamente está arrancando,
que el que llegue allí llegue sin el mote del padrinazo de alguien. No sé qué se tiene que dar para evitar esto y para que la institución deje de estar en permanente incertidumbre con el tema de juicio político, que es una herramienta válida, ¿verdad? Pero no, con el saque permanente es lo que no se puede andar, ¿verdad? Yo creo que la cabeza de la institución se presentó e ingresó al puesto al que está ocupando con esa transparencia a la que vos te referís. Y también hiciste referencia a que en el transcurso del tiempo comienza la guerra política porque la pretensión de resultados a medida empezó a crear diferentes enemigos políticos y se empezó a ensuciar la imagen de la institución y de la cabeza de la institución. Yo no creo que haya sido ese el problema, la imagen de la fiscal, porque yo creo que ella es una persona competente de la casa, y solamente que estuvo en el fuego cruzado de la guerra política y ahora su imagen está como está. Ahora, así, justamente por eso, porque el que asuma con este sistema de elección va a decir, bueno, mañana asume, vamos a suponer que asume esta Seifert, ¿verdad? ¿Y quién va a decir que no es la secretaria Marito? Que es la que asume, Marito le protege. Cada vez que ella haga algo, mueva un dedo, va a ser porque Marito le dijo, porque el sector que responde a Marito le dijo, o si no responde al sector de Marito le van a acusar. O sea, no hay forma luego de zafar con este sistema de elección. Nunca hubo ninguna objeción sobre la elección de Sandra Quiñones hasta que vino este gobierno y, como decía, pretendió utilizar como garrote y no funcionó. Entonces, si uno analiza los casos emblemáticos, va a ver que a todos los sectores le tocó. Lo que pasa es que el Ejecutivo y sus aliados están acostumbrados a, cuando ellos manejan el poder, no tener ningún resultado negativo ni sufrir ningún tipo de traspié en sus cuestiones. Entonces, esto no le viene bien. Mientras siga eligiendo el presidente y votando el Congreso a medida, y en este caso, por ejemplo, el propio presidente de la República votó por la fiscal, por la doctora Quiñones en su momento en el Senado, ¿verdad? Y el Senado, donde tenían mayoría ellos, es el que aprobó la elección del presidente del presidente Carter en su momento, y resulta como no le sirvió después, es una excusa, pero no podemos seguir con esa excusa. O sea, venga quien venga, mañana baja Jesucristo de la cruz, va a ser fiscal general del Estado, y como le eligió el presidente X, no, ese le eligió fulano, y si el presidente X no le sirve fulano, va a ser el malo de la película. O sea, es la politización total de la justicia. El sistema de selección que tenemos nosotros por la Constitución Nacional justamente no permite de que la designación de la cabeza del Ministerio Público esté totalmente extraña a decisiones políticas. Justamente lo designa el presidente de la República y tiene que tener después la aprobación por parte del Senado. Entonces estamos hablando de clases políticas necesariamente, y como decís, luego se dan los cambios de gobierno. Justamente para marzo tendríamos que tener una nueva cabeza en la institución, luego ya son las nacionales, también tendríamos cambio de gobierno. Entonces, siempre será, como estás afirmando, el fiscal general del Estado está respondiendo a determinado sector. Pero si vemos acá, nosotros en estos 5 años, se golpeó a todos los sectores. Nadie quedó acá indemne. Todos fueron golpeados en alguna medida. Solamente de que hay causas y hay investigaciones que, por la complejidad que tienen, requieren de más tiempo, de más recursos y de más esfuerzos. Tenemos en otros países se han visto casos que finalmente se llegaron a condenas, pero que las investigaciones preliminares tomaron 5, 7 años. Y acá se quiere que porque hay un informe de algún tipo de institución paralela donde realiza investigaciones, eso se le presenta al Ministerio Público, o porque la prensa lo dijo, el Ministerio Público recibe la información y eso ya es plena prueba para un juicio. Y que con eso se tiene que imputar. Pero desde el momento que el Ministerio Público imputa, los plazos ya son en contra. Ya tenés todo el plazo en contra, le tenés a todos los abogados encima con toda la cantidad de chicanas que te plantean con las recusaciones, te van cambiando fiscales, jueces, y no hay forma de poder avanzar con las investigaciones porque hay que darle un seguimiento. Y cuando se van cambiando
a los agentes fiscales y a los jueces, no puede haber ese seguimiento. Entonces se piden resultados, quieren que se hagan rápido. Existen personas que piensan que se encuentran con la capacidad para decir cómo, cuándo y dónde el Ministerio Público debe actuar. Eso en todo caso tienen que saber los operadores de justicia, cómo, cuándo y dónde se debe actuar, no otras personas que se dedican a otro tipo de carreras. No, justamente, y acá también, sobre esto que estás diciendo nomás, doctora, esta decisión del presidente de vetar el presupuesto del Ministerio Público va de contramano a lo que dispuso incluso Gafilá. Leíamos el informe de Gafilá, hacía referencia a la necesidad del fortalecimiento de las instituciones que luchan contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, etcétera, etcétera. Y al final, que nosotros estábamos tan pendientes y que de hecho hemos celebrado, incluso este gobierno celebró el hecho de que hayamos superado la prueba de Gafilat, hoy le estamos actuando no en consecuencia a lo que significó que Paraguay pase la prueba, con esto que se hizo la semana pasada. Es así mismo. Pero nosotros tenemos la esperanza porque estamos comprometidos con la institución. Vamos a seguir trabajando como seguimos trabajando y tenemos la esperanza que la clase política en esta oportunidad apueste por el Ministerio Público y que después sí se plantee una reestructuración completa, porque no podemos seguir así, no podemos salir a las calles, como vos dijiste, a movilizarnos, los técnicos, las cabezas de las investigaciones fiscales tienen que salir a las calles para pedir, para que se le provea de hojas. Se está pidiendo ahora 50 móviles, pero es para reponer esos 50 móviles que están en desuso. No es 50 móviles porque resulta que va a usar fulano o mengano. Se están pidiendo psicólogos porque sencillamente 100 psicólogos no pueden con 226.600 causas. No se puede, es imposible. Se está pidiendo lo mínimo requerido para que nosotros podamos brindar lo que seguimos brindando siempre. Entonces, yo creo que el compromiso de la clase política se va a ver ahora cuando se levante este veto. Y nosotros estamos esperanzados de que se levante. Sí, pero ahí la cuestión va a estar en lo que decía también la doctora y lo que dice el licenciado, el tema de, justamente hablábamos hace poco, cuando se hicieron los 3 o 4 o 5 intentos de juicio político, nunca se planteó la idea de hacer ¿cómo se llama esto? Cuando le llaman a preguntarle en el Parlamento. Audiencia. Una audiencia de, ¿cómo se llama? Audiencias públicas. No. Cuando te llaman o llevan a un ministro Interpelación. Una interpelación, porque no había forma. Si la fiscala general con su equipo iban y le pasaban caso por caso, es la famosa carpeta de Katia González, cada caso tiene una explicación y en el 90% de esos casos tiene que ver con chicanería, con tema del Poder Judicial, con cuestiones que tienen que ver con la fiscalía y se utilizaron mediáticamente y nunca se permitió que se discuta ni se pueda defender. Simplemente queríamos llevar un juicio político a tambor batiente, como sabemos cómo funcionan los juicios políticos, tener los votos, ni te dejan hablar y te van a tu casa. Entonces, yo lo que planteo es lo siguiente: ¿por qué no se animan a una interpelación bien hecha correctamente a la fiscal y que venga con los 30 casos que ellos hablan, los 50 casos, y caso por caso se discuta públicamente y a ver si siguen repitiendo la misma pavada, porque eso es lo que tenemos? Se hablaba de casos que no tenían que ver, se hablaba de casos que no sabemos ni dónde están, se hablaban de casos que tienen que ver con chicana de los propios acusados, que son los que se enojan porque no sigue su causa. Entonces, es difícil trabajar así, es difícil inclusive que yo admiro el optimismo de la doctora en el tema de la clase política, pero yo no sé si en el Senado o en la Cámara de Diputados van a tener suficiente para rechazar el veto, más habiendo varios de los que están ahí que están procesados o están por imputados o aparecen en varias causas y lo que no quieren justamente es que tengan recursos para que se les investigue. Esa es una realidad. Y de lo que hablas de los juicios políticos de juicio no tienen nada. Son totalmente decisiones políticas que se asumen. Ahí no existen garantías, no existen presunción de inocencia, no existen los debidos plazos que debe tener una persona para prepararse. Entonces,
y también es una realidad de que justamente nosotros estamos procesándole a personas integrantes del Poder Legislativo y a la vez estamos yendo a ellos o a sus compañeros de bancada a solicitarles que nos doten de los recursos suficientes para poder seguir investigando. Y como dice la doctora, no tiene nada de juicio. O sea, nosotros podemos ir a hacer la interpelación, se van todo el equipo técnico, el equipo administrativo, da la explicación, pero al final si es un voto político el que decide y no interpretar eso, no tiene sentido. Lo que pasa es que queda el tema de que fulana, el diputado fulano dijo tal cosa y queda como, país más ahí, y no hay una respuesta así, no, ese caso no está acá, está allá. Y ahí terminó el asunto, se desarmó. Pero nunca se planteó eso porque no se puede sostener. Es una realidad que tenemos. Ojalá que ahora con este tema, para cerrar, que se va a adelantar el mandato de la doctora Quiñones, vence el 10 de marzo. La idea es el 11 del día siguiente ya tener un nuevo fiscal o una nueva fiscal general del Estado. Eso que decís, doctora, claro, por constitución el presidente, el Consejo remite la terna, el presidente elige, ¿verdad? Pero si hay un proceso transparente, si están estos 5 nombres que se manejan, que uno o una es la favorita o el favorito del presidente, entonces todo ese trabajo que haga el Consejo de la Magistratura se cae, ¿verdad? Porque ¿cuál va a ser la motivación del postulante o el que pretende ocupar ese cargo si ya se presume que la cosa ya está cocinada? Si se llega con ese mote de que se cocinó, por supuesto, vamos a pasar exactamente por lo mismo que pasamos ahora en estos últimos 4 años y pico, ¿verdad? Entonces yo creo que mucho pasa también por ese trabajo de transparencia en la selección, en el proceso que puede hacer el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? O si no, vamos a caer otra vez lastimosamente lo mismo y ¿quién pierde acá? Pierde la institución, ¿verdad? Ni siquiera la cabeza, la institución que debería fortalecerse, ¿verdad? Doctora, gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes. Licenciado, gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta hablamos tema la herencia de Mario Abdo Benítez, tema pobreza. A propósito, mañana Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. Está con nosotros el ex ministro del Ministerio de Desarrollo Social, Héctor Cárdenas, y también Fernando Ojeda, ex embajador ante Alemania, hoy precandidato al Senado. Hacemos pausa, venimos enseguida. Seguimos en Cara o Cruz, segundo tema que vamos a compartir esta noche, 21:53, 25 grados la temperatura en Asunción. Está con nosotros Héctor Cárdenas, exministro del Ministerio, hoy de Desarrollo Social, anteriormente Secretaría de Acción Social. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, Jorge, muchas gracias por la invitación. Saludo a Pipo también. Para precisar, vos también estás como candidato. Exacto, opción 35, lista 2. Opción 35. Sí. Ya tiraste ya el chivo. Exacto. Después Me adelanté muy rápido. Muy rápido. Bueno, mañana es el Día Internacional de Lucha contra la Pobreza, ¿verdad? Exacto, se recuerda como, digamos, como un hito y justamente me pidieron mirar los números y estaba mirando Jorge y Pipo. Prácticamente 15 años atrás, en forma ininterrumpida, hasta el 2018 fue bajando el tema de la pobreza. O sea, tuvo un descenso permanente hasta que con este nuevo gobierno esa situación se revierte y hoy tenemos prácticamente 300.000 nuevos pobres al final del año 2020-21. Y bueno, una situación que no nos alegra, es una situación preocupante porque la perspectiva, inclusive por la CEPAL, es que esta tendencia a aumentar va a seguir. Y eso es lamentable porque aparte esas cifras son vidas concretas. Estábamos viendo el jueves que por temas de pobreza, por temas de necesidad de alimentos, en Caguazú había abusos. Y eso es lo que te obliga, digamos, cuando una familia está en carencia extrema, ¿verdad? Y lamentablemente, ya que mencioné Caguazú hoy es el departamento más pobre, es algo contradictorio porque había muchas quejas al ministro Varela, que es de Caguazú, de que la mayoría de los programas iba a ese departamento, pero contrariamente, en vez de bajar la pobreza,
en ese departamento hoy la pobreza aumentó. El 42% prácticamente de la población total de Caaguazú hoy está en situación de pobreza. Y pensar que el ministro de Desarrollo Social es de ahí, hay otros ministros, No, un tienen expresidente. tienen Nicanor, le tienen al ministro de Desarrollo Social, tienen Justicia, gabinete, tienen ahí. Justicia, etcétera. O sea, Sí. y realmente ver, a mí me llamó la atención justamente cuando vimos esas cifras de ese estudio, y dije, ¿cómo Caaguazú? Dije, Caaguazú es, cuando lo vio la capital del trabajo que era antes, ¿te acuerdas? Y de repente verle a Caaguazú al mismo nivel de San Pedro, al mismo nivel de Cazapá, que eran departamentos mucho más pobres. En Cazapá hay una pequeña disminución, pero por antes hayan migrado, hayan migrado hacia Caaguazú, a otro lado. Pero el aumento es significativo, estamos hablando de 300.000 nuevos pobres y una barbaridad. Y estar festejando encima, aumentamos el putibó, ahora llega más gente. Es como decía, aumentamos las camas de terapia porque hay más enfermos, o sea, no, la lucha es para que no haya enfermos, no para paliar enfermedades, ¿verdad? Y es la verdad, o sea, preocupa cómo se manejó. Si Caaguazú, que tiene medio gabinete en adentro, una hidroeléctrica, está así, no quiero ver los otros. Así mismo, y la hipótesis, Pipo y Jorge, ¿por qué no funciona eso? Porque aumentaron efectivamente los subsidios, los programas sociales hacia ese departamento. Es la queja generalizada de otros departamentos vecinos. Y nuestra hipótesis es que no va a la gente que tiene que ir. O le está dando a los amigos Exacto, porque si vos tenés una focalización que funcione, entonces el efecto se da. Porque como nosotros, con mucho menos recursos, pudimos sacar a casi 200.000 personas de situación de pobreza en el gobierno de Horacio Cartes, que era un presidente de lujo que nos daba potestad de presentarle qué es lo que podía funcionar, y trabajábamos en equipo. O sea, yo me acuerdo de Fernando que nos ayudó muchísimo en su primer momento como ministro secretario del presidente, nos facilitaba el contacto, nos facilitaba contacto con otros ministros, y bueno, él ya se va a presentar, fue un lujo también como embajador en Alemania, galardonado en Alemania, y justamente yo creo que vamos a trabajar muy bien con él desde el Senado, porque nosotros tenemos claro que la única forma sostenible de que las personas y familias salgan de la pobreza es a través del empleo. Por supuesto que es importante pasarle la mano a aquella persona que está gateando, como dice Santi. Hay que levantarle, hay que enseñarle a caminar, pero la forma sostenible de que puedan caminar y correr luego es que ese apoyo, esa inserción al mercado laboral a través de MIPYME o otras estrategias que puedan darse. Fernando Ojeda, ex embajador de nuestro país en Alemania y candidato al Senado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Hola Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pipo? Un gusto estar con ustedes en el programa. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia. Fernando, yo estaba viendo, hablábamos todos los últimos tiempos ya con Jorge, vos trajiste muchos, de tu gestión como embajador, mucha inversión, hiciste mucho lobby allá para conseguir inversiones, y de repente vimos que en este gobierno, cero. La única inversión que se realizó es SECOM, justamente, la más demonizada, pero el resto de las inversiones están anunciadas, ya están por venir, estamos llegando, parece el chiste de la mano sangrienta, estoy a 2 cuadras de tu casa, me parece que van a llegar el 14 de agosto a la tarde, ¿verdad?, del año que viene, porque nadie se anima después de lo que ve y lo que siente en este país. Lo decíamos nosotros la semana pasada en el programa, recordando la actuación de Héctor en la SAS, cuando hablábamos de que la SAS hizo el gran trabajo con el tema de la vivienda y todo el mérito se lo llevaba Soler Núñez, que simplemente ya era la parte final. Y hoy anunciaron al comienzo del gobierno no sé cuántas viviendas. Anunciaron que iban a pasarle encima al gobierno anterior en vivienda, que iban a sobrepasar el tema de inversión. Hoy me dicen que la maquila está golpeadísima también porque la gente no está queriendo ya ni venir ni producir. ¿Cómo se revierte eso afuera? Porque afuera la gente sabe, vos palpaste, él sabe la realidad. No es que porque lea ABC y a veces tiene un titular pro gobierno, ya viene el inversionista. Es así mismo, Pipo. Yo creo que, respondiendo un poco a tu pregunta, ¿cómo se revierte eso? Con trabajo, con compromiso y con gestión, por sobre todas las cosas. ¿Verdad? Era muy diferente definitivamente trabajar para un gobierno como era el gobierno del presidente Cartes y con lo que es este gobierno. Y los países serios te tratan como te ven. Si sos serio, te dan su apoyo, su tecnología, su respaldo. Y si sos cachinay, no te hacen caso. Y que es lo que está pasando hoy actualmente con este gobierno.
Esa es la verdad. Y nosotros hicimos mucha gestión. En primer lugar, posicionarle a Paraguay en el lugar que se merece, en el sitial que se merece. Ir a recuperar la confianza, ir a recuperar la seriedad de un país. Y bueno, hoy por hoy nadie mira porque no confía en el país, no confían en los gobernantes. Y eso hay que recuperar. Hay que trabajar en la recuperación de la credibilidad, demostrar que tenemos gestión y trabajo y bueno, volver a traer las inversiones y eso a través de las inversiones generan las fuentes de empleo, los trabajos y eso hace que baje la delincuencia. Así va todo concadenado y va todo de la mano. Fernando, para que la gente te conozca, vos de dónde venís, del sector privado, qué hiciste. Bueno, Jorge, yo soy economista de profesión, hice mis primeros pasos en las instituciones financieras, bancarias, posteriormente ingresé al sector público, a la política de la mano del señor Horacio Cartes como secretario privado. Estuve desde el 2010 hasta el 2014 como secretario privado de don Horacio y luego me dio la oportunidad de ir como embajador ante la República Federal de Alemania 4 años también, 2015 y al 2019. Volvimos en el 2019, me reinserté en el sector privado y hoy trabajando fuertemente en el sector privado apoyando a producir y a recuperar, como dije, esa confianza en el país desde el sector privado y como precandidato a la Cámara de Senadores. Y voy a decir como Héctor, mi opción lista 2, opción 27 soy. Cuando Héctor mencionaba estos reconocimientos que tuviste en tu condición cuando estabas como embajador, puntualmente, ¿cuáles fueron o por Nosotros qué? trabajamos fuertemente, como dije, en volver a posicionar a Paraguay en el sitial que se merece y podemos citar 3 logros sumamente importantes para el Paraguay. Trajimos de Alemania el sistema de educación dual al Paraguay. ¿Qué es el sistema de educación dual? Trabajar y estudiar a la vez. Mandos medios, oficios, que es lo que tanta falta hace en nuestro país y que es lo que quiero volver a replicar y empujar desde la Cámara de Senadores, potenciando a las MIPYMES y a los obreros, a los emprendedores. El carpintero, el electricista, el plomero, son carreras que si bien es cierto hay mucha gente que pudo estudiar, la mayoría es empírica, porque su papá le enseñó o porque su abuelo le enseñó. Un segundo aspecto importante en el tema de salud, trajimos el sistema de trasplante de médula ósea al Paraguay. Anteriormente no se ejecutaban, no se realizaban esos estudios en el Paraguay. Hoy por hoy se llevan realizados 110 intervenciones, no son operaciones, de trasplante de médula ósea. Anteriormente el 100% de los pacientes fallecían y hoy, como digo, ya se hicieron intervenciones muy beneficiosas para la gente y que salieron satisfactoriamente. Y lo último y no menos importante, la relación bilateral, comercial bilateral con Alemania. Posicionamos muy bien a la carne paraguaya en Alemania. Hicimos 3 años consecutivos fiesta patria, le llevé a Sao Benítez allá. Es decir, le dimos otro perfil, le pusimos en primer lugar patriotismo, compromiso y gestión, que es lo que quiero replicar, como dije, de la Cámara de Senadores, ¿verdad? A ver, Belén, tenés estos cuadros, un poco para hablar con números, a partir de datos que publicó, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadísticas. ¿Por qué esto? Población, situación de pobreza, un poco para hablar con números y para entender la herencia de este gobierno, el gobierno de Mario Abdo Benítez en lo que respecta al tema pobreza. ¿Puedes explicarnos esto? Sí, este es un cuadro del Instituto Nacional de Estadística, Jorge, en donde vemos cómo tomamos el gobierno. O sea, en el 2013 el gobierno de Horacio Cartes toma con 1.806.000 personas en situación de pobreza y cuando deja el gobierno disminuye a 1.680.000. Disminuyó también en el área urbana y disminuyó también en el área rural. Y la columna de al lado es la estadística vigente que tenemos, la última es al cierre de 2021. Vemos que subió a nivel general de 1.600.000 y algo, pasa a 1.951.000. Estamos hablando de diciembre, hace 10 meses atrás. Y en zonas urbanas y zonas rurales también sube la cantidad de pobres. Entonces, básicamente, yo miré las estadísticas más hacia atrás, inclusive desde el 2003. Por eso que te decía, Jorge, desde el 2003 hasta el 2018, si uno ve en gráfico, siempre fue descendente.
ha descendido en forma permanente hasta que llegamos a este gobierno y sube. No es que estamos contentos con eso, sino Claro. es describir una situación que es lamentable, y más lamentable y miserable es el manejo que están haciendo con los programas sociales. Y a esto hay que decir, siguiendo un poco el relato de los voceros del oficialismo, cuando permanentemente te dicen, te lanzan el excusómetro, ¿verdad? Sí, pero hay que tener en cuenta, tuvimos la pandemia, sí, pero hay que tener en cuenta, estuvimos la sequía. La sí, guerra en Ucrania. Claro. Entonces, caramba, podemos coincidir, eso es una irrealidad irrefutable. Pero, ¿qué se hizo desde el gobierno para dar respuesta a eso? ¿Y qué recursos se les dio, Jorge? Nosotros tenemos escándalos de que se robó en pandemia. Se robó en pandemia. Totalmente. ¿Verdad? Mira, Entonces, el escándalo empezó antes de que cumplan un año, Jorge. Y vos te acordarás del caso de Itaipú, ¿verdad? Antes de un año casi le estaban entregando el activo más importante prácticamente que tiene el país, estaban casi regalando, ¿verdad? Meses después empieza la pandemia. Al empezar empieza el problema del agua, empieza el problema de tapabocas, empieza el problema de las camas, de los medicamentos, etcétera, ¿verdad? El tema de la sequía y el tema de crecida nosotros también tuvimos con el gobierno de Horacio Cartes. Actuamos rápido y hicimos, o sea, no tuvimos pandemia, pero el tema de la guerra, esos números, Jorge y Pipo, son de diciembre del año pasado y la guerra empezó en febrero de este año. O sea, eso todavía no entra, o sea, las consecuencias de eso, el tema del aumento, porque en realidad ya empezó a aumentar el tema de alimentos ya el año pasado, o sea, la inflación ya era un problema que no estaban manejando bien y la inflación les afecta más a la gente pobre, porque lo poco que tiene pierde valor adquisitivo ese recurso que tiene. Entonces, los números finales todavía no se conocen, o sea, pueden pasar 400.000 personas en situación de pobreza al final de este gobierno. ¿Y por qué no tiene efecto si los recursos son mayores? Porque Pipo hablaba del tema de recursos, o sea, si hablamos del número muy grande, podemos hablar de la deuda externa total. 8.000 y algo era en la época de Horacio Cartes, y este gobierno en 4 años tuvo 7.000 casi, o sea, casi duplicaron. Está llegando a duplicar ya, ahora está llegando a duplicar. Y en caso, bajando eso a un ministerio concreto, nosotros el presupuesto mayor que tuvimos, y con eso cubrimos el 100% de los distritos, el 100% de las comunidades indígenas que están dispersas, para llegar hay que andar, dejamos con 411.000 millones. Ellos desde el año siguiente, 2019, empezaron a tener 530.000 millones. Fue una constante. Solamente si sumas la diferencia hace 452.000 millones. Y eso está en la página de Hacienda. O sea, yo me acuerdo de memoria porque hace poco estaba haciendo. O sea, tuvieron más recursos. ¿Por qué aumenta la pobreza? Están apuntando mal, o sea, tienen más balas por tratar de graficar. Pero acá hay ¿Están tirando al aire o están tirando al enemigo? O están comiendo o están guardando la bala. Claro, esto es muy... Esto que dice Fernando, esto que dice Héctor. Desde el 2003, 2018, la curva venía bajando. Siempre. La conquista del poder por parte de ustedes, son políticos hoy, ¿verdad? ¿Cuál es? Dar respuesta a las necesidades de la gente, ¿verdad? Absolutamente. Vivir en un país donde sea todo más equitativo, ¿verdad? Así mismo. Pero cuando vemos estos números, estos números no forman parte de una campaña política. No, son números oficiales. Estos números no son parte del discurso político del opositor o del disidente a este gobierno. Son datos reales. Y cuando desmenuzamos otra vez, ¿por qué pasa esto? Como nos decía el otro día Santiago Peña en la radio, acá se ven dos cuestiones. La improvisación absoluta, improvisación que se traduce en mala gestión, y lo otro que tiene que ver con lo que vos mencionaste, la corrupción, ¿verdad? Total. La corrupción. Y a eso otra vez, si le podés poner rostro al tema de la improvisación o la desidia, mirá lo que pasó la semana pasada, las declaraciones del presidente del Centro de Importadores del Paraguay, cuando dice que con el tema contrabando llegamos a su punto álgido. Y de vuelta cuando hablamos contrabando, algunos dicen, sí, pero el contrabando a lo mejor le afecta a los grandes empresarios. Falso. El contrabando le afecta a ese productor de tomate de 3 de febrero, de Caguazú, que mencionaste donde están recién, la mayor cantidad de pobres. que tuvieron que venir a la capital a manifestarse y a destruir sus productos porque no hay condiciones de venta. ¿Por qué? Porque nos cerraron el grifo la invasión de los productos que vienen de...
Y el candidato a gobernador de Fuerza Republicana defiende el contrabando de tomate porque dice el tomate paraguayo es feo. Es Soto Tiberri, es Soto... Marcelo Soto. O sea, él está, en vez de defender a los productores de su departamento, está defendiendo a los contrabandistas de tomate. A ese nivel de locura llegamos. Por eso, Fernando, es eso que vos mencionás, ¿verdad? Cuando yo te preguntaba, para que la gente te conozca de dónde venís, yo soy economista, hablaba de resultados. No estamos podridos los improvisados. La improvisación nos liquida. Categórico, Jorge. Yo quiero sumarme a lo que está diciendo Héctor en el sentido de que esto es el principio simplemente, la punta del iceberg. Es tanta la desesperación que tienen ellos hoy, que están haciendo cualquier cosa y están utilizando una persecución y misericordia, una guerra mediática terrible porque están desesperados realmente porque no tienen resultados, no han trabajado en un plan de gobierno, en un trabajo bien hecho como el que hicimos nosotros cuando ingresamos a trabajar con un proyecto país, ¿verdad? Entonces yo creo que Mario Abdo Benítez va a pasar a la historia como el presidente que más persiguió a sus correligionarios y que más daño le hizo, no solo al Partido Colorado, sino que al Paraguay, ¿verdad? Estos aliados a pseudo opositores que forman nada más y nada menos que parte de su equipo, ¿verdad? Entonces eso es lamentable, es doloroso, es triste y es muy penoso y bueno, pero yo estoy convencido y hay que mirar con optimismo y con mucha esperanza. Asimismo habíamos recibido el gobierno, el presidente Cartes también en el 2013 y vuelvo a reiterar, hay que ajustar un poco de los gastos superfluos, invertir mejor y tener gestión, es decir, trabajar y tener gestión, esa es categórico. Tengo que hacer una pausa a la vuelta. Seguimos hablando con Héctor Cárdenas y Fernando Ojeda. Pausa, venimos enseguida. Bueno, y venía a Bristol y aprovechar las ofertas en televisores, precio increíble de todas las marcas y modelos de televisores. Además, con tu compra ayudas a Teletón. Demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre. Esta super oferta de la semana, TV Win Smart Full HD de 43 pulgadas. Antes 18 cuotas de 317.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 199.000 guaraníes. Bristol es la mejor casa de electrodomésticos del país. El sonido del motor ya te eriza la piel. Imagínate experimentarlo en vivo y en directo. Sí, escuchaste bien. Shell Lubricantes te lleva a vivir la experiencia completa al Gran Premio de México para que vivas la Fórmula 1 como un campeón. Con cada litro que compres en estaciones de servicio Shell adheridas, ya podés participar en el sorteo. Si elegís Shell Helix Ultra, tenés doble cupón. Entérate más ingresando a www.shellhelix.com.py. Seguimos en Cara Cruz, 22 y 17. ¿Qué decís, Pipo? Fernando Ojeda, se dio un gobierno que recibió, como decíamos, no igual de cantidad de plata que el gobierno anterior, recibió igual de cantidad de plata que toda la deuda externa del Paraguay, anterior. O sea, toda la deuda externa del país se duplicó con este gobierno. Yo antes decía, si tal gobierno invirtiera 3.000 millones, el país va a explotar, este país va a ser lo máximo. Se metieron se van a meter 8.000 millones con lo que van a generar de deuda hasta que se vayan. 8.000 millones de dólares y estamos peor. Como economista eso no tiene ningún sentido, evidentemente hay malversación por todos lados. Están robando a mansalva, Pipo, en todas las instituciones, están derritiendo las instituciones, están sacando licitaciones sin absolutamente pie ni cabeza, así están solamente haciendo caja, ya sea para su patrimonio, para su pecunio peculiar o para ahora para la campaña. Realmente están dilapidando en todas las instituciones sin proyectos, sin un plan de ejecución. ¿Y por qué hay de repente esa complicidad? Ese dinero evidentemente se baja también a determinados grupos de medios que hoy están haciendo entrevistas publicnotas de nivel asqueroso. Hoy te estaba viendo recién en las redes, ¿verdad? No sé, yo digo, el diario Patria en el año 82 era, no sé, el New York Times al lado de lo que hace determinados medios hoy. O sea, hoy ahí se instalan temas que no tienen sentido, se instalan historias, pero no se ve el gran robo que está haciendo. Se entregó Itaipú, se entregó un montón de cosas pero más. Pero no vemos estos cuadros que mostraba Héctor, la herencia de Abdo, 300.000 nuevos pobres. Y las consecuencias y 78.000 millones de dólares más de deuda, no se pueden pagar. Así mismo, es decir, yo creo que realmente se robó, como dije, a mansalva en este gobierno. No planificaron y encima otra vez
no agarraron y proyectaron, no hicieron un plan de desarrollo en absoluto, nada. Todo lo que, la ruta que hicieron hoy, ¿por qué hicieron? Porque era un plan del gobierno anterior. Es decir, no hay un solo plan que se haya ejecutado, hecho en base a este gobierno. Y tampoco dejan nada. Y tampoco dejan nada. Es decir, es tan temerario y tan criminal lo que están haciendo. El claro ejemplo ahora que en Argentina, por ejemplo, ya fueron liberados todos los rehenes del avión de Entrasur y siguen ellos acá atacando, persiguiendo, amenazándole a la gente. Mira que si tal cosa te vamos a sacar de tu lugar. Una vergüenza. Terrorífico es lo que están haciendo. Eso, Héctor, que a mí me parece también preocupante ahora. Hablábamos en el bloque anterior, el tema Ministerio Público. Qué clave, ¿verdad? Claro. Esa institución. De vuelta a eso que vos decís, la componenda mediática con el discurso oficialista para erosionar a una institución que no pudieron controlar nunca, ¿verdad? ¿Controlar para qué? Para utilizar esa institución como un garrote político, como sí lo hicieron con otras instituciones, como el Banco Central del Paraguay, lo hicieron con el Banco Nacional de Fomento, lo hicieron con CEPRELAT, con la DINAC, con aduanas hace 3 semanas, con la dirección, con el Ministerio Anticorrupción, todas las instituciones al servicio del ataque al adversario político. Y mientras tanto tenemos estos números, 300.000 nuevos pobres, mientras tanto niveles álgidos de contrabando, mientras tanto estos números que estamos viendo que entre paréntesis hay una parte, eso nos decía Gustavo Leite el otro día, de la prensa que ignora ese problema, ¿verdad? Se ignora una parte. Y vaya contradicción, ¿verdad? Tenemos prácticamente el 80% de la prensa que mira para cualquier otro lado, mira las plazas que no limpió en hecho, ¿verdad? Concentrado en eso, y sin embargo tiene el guiño el presidente de ese porcentaje de la prensa a favor, pero en contrapartida tiene un nivel de rechazo de casi el 85%. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Por más de que te quieran construir el relato a través de los medios de comunicación de que acá estamos en el país de maravillas, la gente siente dónde, acá, en la panza o en el bolsillo. Y exacto, esa es una realidad irrefutable que no se puede tapar ni con 100 portadas de diarios todos los días hablando única y exclusivamente de Odesur o de Tiririca o de lo que fuese, ¿verdad? Porque la realidad de la gente común es lacerante. Así mismo es, Jorge. El tema, lamentablemente, no se ve que se va a revertir. O sea, ellos están siguiendo están desfocalizados, siguen improvisando o directamente no les interesa la gente, que fue su lema de campaña. Porque ayer había una denuncia, o sea, que miserable, de amenaza en Zapucay, donde le mandaban a decir de parte del diputado Cuevas de que le iban a suspender su tecoponá porque apoyaba a la señora Norma para la gobernación. Entonces, ¿qué te dice eso? O sea, un Estado, una actitud miserable, aprovecharse de la miseria o de las necesidades de la gente y solamente viendo la parte política. O sea, no se están ocupando de hacer bien las cosas. O sea, siguen, a veces yo digo en el buroreí, pero otros me dicen, no, siguen en su negocio. O sea, siguen recaudando y estos números no se van a revertir, estos números van a crecer. Y van a crecer en los departamentos que estaba citando, o sea, cuando nosotros asumimos el gobierno de Horacio Cartes, Caaguazú era el 3er departamento más pobre. Estaba primero Caazapá, luego San Pedro. Ahora ocupa el ranking, es el departamento más pobre, más de 42% de su población, ¿verdad? En ese cuadro que yo estaba mostrando, puse también a propósito caso de Itapúa o Alto Paraná, que tienen niveles menores, por pero... departamento, ahí está. Por departamento. Ahí ve Alto Paraná, 25%, Itapúa 32%, Central 18%, pero hay otra estadística donde Central, por ejemplo, tiene 416.000 pobres, comparado con Caaguazú tiene 240.000. Comparado con Caazapá tiene 81.000. ¿Qué quiere decir eso? O sea, estos son instrumentos donde vas a apuntar. ¿Por qué nosotros insistimos tanto con el gobierno de Horacio Cartes de entregar viviendas, generar, digamos, vivienda digna en Central o en zonas urbanas? Porque había villas, o sea, esas villas se convirtieron en
barrios prácticamente. Y nosotros, lo que yo nunca cuento y lo que Pipo en algún momento dijo que, bueno, yo no aparecía porque en realidad trabajábamos en equipo para la gente. Pasa que había lamentablemente fotos que se entregaba solamente la llave y yo no estaba cuando se entregaba la llave. Yo me peleaba con los sin tierras, 100% de la pelea teníamos nosotros, 50% del gasto teníamos nosotros. Y no solamente comprábamos el lote, nosotros comprábamos la totalidad, transferíamos lo que es la plaza, lo que son las calles al municipio, transferíamos lo que era para el puesto de salud al Ministerio de Salud, lo que era para la escuela al Ministerio de Educación. Eso nadie ve, eso pasa desapercibido. Como otras cuestiones también, por ejemplo el tema de pescadores, el subsidio a pescadores, que encontramos intendentes, encontramos concejales, directores de colegio, docentes, gente del sector privado, ganaderos que tenían 500, 600, pero era amigo de. Y como me acuerdo una vez... ahora que aparecieron 50.000 pitubos fantasmas en plena pandemia. Exacto, 42.000 creo que fueron, pero 42.000, ponerla a 1 millón o a 500.000, es mucha plata. Y ya que ponemos números al tema, el tema de pescadores, nosotros ahorramos 45.700 millones de guaraníes. Con eso y los ahorros que hicimos con Tecoporá, del 3% de cobertura de población indígena pasamos al 100%. Ellos no pueden refutar eso. De 86 distritos que teníamos presencia, porque lo que me encargó el presidente Horacio Cartes, quiero que se llegue a todos, sin excepción. 86 distritos pasamos a 254 distritos. Nunca nadie quedó fuera por partido político y menos por movimiento, porque hoy te está quedando fuera de Tecoporá o te van a echar porque no sos de su movimiento. Y la gente se está animando, gracias a Dios, a hacer denuncias. Y ayer yo tuve que sentar una postura ante lo que estaba sucediendo en Zapucay. Y no solamente es el departamento de Paraguarí, sucede a nivel general en el país. Se le amenaza a la gente y se le está amenazando a funcionarios. O sea, hay cosas que todavía no salen, pero pregunten en Paraguarí, ya que estamos en eso, cómo Miguel Cuevas y con su gente está haciendo el censo de Tecoporá. ¿Por qué Miguel Cuevas tiene alguna cuestión? ¿Por qué se está haciendo en Pirayú en la casa de alguien? Sí, como cuando Vince prometió que él iba a hablar con el ministerio de no sé dónde para solucionar el problema. Él como realidad es que en precandidato del oficialismo iba a solucionar un problema de Estado. Esto que estás diciendo, a propósito, ¿verdad? ¿Por qué decidimos hablar esta noche también de poner estos números? Porque se recuerda mañana, Día Internacional de Lucha contra la Pobreza. Supongamos que querramos mañana ahondar más en la radio. ¿Y a quién le llamamos desde el gobierno? Al ministro del Desarrollo Social. Supongamos que le llamemos. No digo refutar, pero cómo sostienen, cómo argumentan? Cuando le preguntas, ¿cómo explican ustedes esto que mencionaste recién? Desde el 2003 hasta el 2018 fue bajando el índice de pobreza y ahora en este gobierno de Mario Abdo Benítez, 4 años, eso subió a casi 300.000 nuevos pobres. ¿Cómo se explica eso? Y van a caer en lo de siempre, Jorge. El excusómetro, la pandemia, la guerra pandemia y la guerra, pero recordarle que esos números son antes de la guerra y te van a decir la sequía o la lluvia, ¿verdad? Nosotros también tuvimos sequía y tuvimos lluvia. O sea, no tuvimos pandemia, tampoco tuvimos guerra, pero bueno, trabajamos en equipo, nuestra prioridad era la gente y los resultados están a la vista, ¿verdad? Bajamos a nivel rural, bajamos a nivel urbano el tema de pobreza, ese esfuerzo de casi 200.000 en 3 años y medio están en 300.000 y van a pasar 400.000. O sea, la tendencia por el comportamiento de la economía es eso. O sea, se están cerrando empresas, claro. Aumentó el desempleo. Por eso, Fernando, muchas cosas, eso que también la semana pasada nos decía Santiago Peña, yo no estoy preocupado por los ataques que estamos recibiendo, dice nuestro sector. No me preocupa eso. Lo que más me preocupa es que esta misma gente que nos llevó a esta situación hoy pretenda quedarse 5 años más, ¿verdad? Afortunadamente los números de las encuestas dicen que están lejos de eso, pero están en esa lucha, ¿verdad? Qué importante eso por eso te preguntaba al inicio, perdón que insista, Fernando Ojeda, tu formación, yo te decía, ¿de dónde vos venís? ¿Qué haces? Hoy necesitamos de manera urgente, cuando el domingo pasado economistas acá nos decían, hay un descalabro macroeconómico. Entonces, en periodo electoral de quienes hoy están pugnando por algún cargo electivo, ¿qué es lo que nosotros queremos?
¿O qué es lo que la gente quiere escuchar? ¿Cómo vamos a hacer para solucionar estos problemas? ¿Cómo vamos a hacer para que el tema de empleo? ¿Cómo vamos a hacer para que la plata nos falte? ¿Cómo vamos a hacer para cuidar los puestos de trabajo y que el contrabando no liquide la industria nacional? ¿Cómo vamos a hacer? Ahí es donde hoy me parece que también, por lo que dijiste, estás concentrado en trabajar en eso, ¿verdad? No, definitivamente yo soy un convencido de que tenemos que potenciar, fortalecer y trabajar en los emprendedores y las MIPYMES, que son los que mueven la economía de un país. Yo tengo datos, actualmente existen 870.000 empresas en Paraguay, de las cuales 833.000 son MIPYMES, más del 97% son MIPYMES. Y de ese 97%, el 70% no está formalizado. Es decir, tampoco se trabajó y todo es, vuelvo a reiterar, es la falta de seriedad, es la falta de idoneidad por parte de la gente que hoy está en las distintas instituciones. Y bueno, entonces nadie quiere venir a invertir en un país así. Y nadie apoya justamente la gestión, el acompañamiento. Nosotros tenemos que no solamente fortalecer, trabajar, sino que darle un acompañamiento, ayudarles a que puedan acceder, a formalizarse por un lado, no solamente para la recaudación de impuestos, sino que para que puedan acceder a créditos. Porque eso es lo que, vuelvo a reiterar, lo que mueve una economía. No estar pendiente solamente de qué cargo se le va a dar a tal o cual amigo en una municipalidad o en una gobernación. Tenemos que generar fuentes de empleo. Santi dijo, vamos a generar 500.000. ¿Y cómo? Trabajando con seriedad, dando esa imagen de responsabilidad y trayendo, eso es lo que te dan a traer los inversores, ya sean locales o internacionales, para poder generar fuentes de empleo. Y eso nos va a sacar de la pobreza. Eso, ayudarle a darles mandos medios, oficios, lo que dije, capacitación, porque mucha gente te reclama, no hay empleo en el Paraguay, pero sí, existen empresas nuevas que se están instalando y que llaman a concursos y no tenemos gente preparada. Entonces va de la mano, vuelvo a reiterar, la generación, o mejor dicho, la capacitación para la generación de empleo, ¿verdad? Y que vengan inversores a poder invertir si somos un país serio. Y lo otro también, por último, Héctor, este discurso del candidato oficialista que generó también un debate, y vos que manejaste programas sociales, ¿qué es lo que funciona en los programas sociales? El retorno, o sea, por eso se llama el caso de las transferencias monetarias con responsabilidades. Sí, ¿qué quiere decir eso? Que el Estado da una parte y el otro lado tiene que explicar por qué le da. El subsidio per se ha liquidado Argentina, ha liquidado Venezuela, Exacto. Y acá tenés esto que dicen en un discurso desesperado, vamos a comprar la deuda, el Estado va a comprar la deuda de Inforcom. Entonces yo digo, pues eso es, por un lado, es un discurso mentiroso y por otro lado, las consecuencias que eso puede generar, ¿verdad? Sí. Porque la solución no está en eso. La solución está en la capacidad que pueda tener el administrador de turno en crear soluciones para que esas 400.000 personas accedan a un puesto de trabajo y tengan la capacidad de pagar su deuda. Esas condiciones que hay que crear. Jorge, así, perdón. No, así mismo, Jorge. El tema, voy a tratar de en breve explicar, el fenómeno de la pobreza es un tema complejo. No es el tema de transferencia, no es solamente el tema de plata, es un tema complejo. Es carencia en acceso a servicios básicos como agua, saneamiento, salud, educación, etc. Es un fenómeno multidimensional y por lo tanto el enfoque para solucionar eso también tiene que ser multidimensional. O sea, varias instituciones tienen que actuar para que la pobreza, digamos, sea superada. El tema de la transferencia, a veces la gente piensa con eso se soluciona. No, no se soluciona. Lo más importante de Tecoponá, y hablo con mucha autoridad porque estuve en el diseño y fui el primer coordinador nacional de Tecoponá, lo más importante de Tecoponá es lo que genera la corresponsabilidad, como dijiste, Jorge. O sea, tener un año más o 6 años más de estudio, o sea, es una gran diferencia. Tener las vacunas completas para el niño es una gran diferencia para la familia, o los controles prenatales y un parto institucionalizado es una gran diferencia. Ese es el valor de Tecoponá. Pero ese programa tiene que estar, digamos, ligado con otros programas. En el caso de la SAS había tenondera, pero tiene que haber una serie de programas que estaba mencionando de alguna forma Fernando, ligado al tema de formación y capacitación laboral.
Y repito, hoy lo digo por segunda vez, la única forma sostenible de que las personas y familias salgan de la pobreza es que ellas mismas tengan capacidades para generar ingresos. Claro. O si no, con el subsidio. Ojo, puede ser súper peligroso si no tiene un tiempo. Tecoponá tiene un tiempo. Si la situación es crítica, puede un poquitito más. Pero nosotros en el gobierno de Horacio Cartes sacamos un decreto nuevo, creamos un programa que se llama Tenondera para aquellas familias que estaban finalizando Tecoponá y puedan salirse de esa situación. Pero solas no van a salir, tiene que estar SNPP, Sinafocal, tiene que estar Crédito Agrícola de Habilitación, Banco de Fomento, otras instituciones tienen que tomarle la mano para empezar a correr. Sí. Pero un papel inicial es levantarle porque no hay otra forma, hay que levantarle, hay que enseñarle. Para que aprenda tiene que estar despierto, tiene que tener agua y alimento en el estómago para que pueda aprender. Por último, Fernando. No, nada, quería decir simplemente que va de la mano también con el tema de la tecnología, ¿verdad? Yo creo que la incorporación de la tecnología nos permite nuevos horizontes de oportunidades en empleo, en salud, en educación, en seguridad. Así que yo creo que va muy de la mano y también es uno de los ejes en los cuales vamos a trabajar fuertemente el Senado, potenciar, vuelvo a decir, las MIPYMES y a los emprendedores, introducir tecnología, ¿verdad? Y la defensa de la propiedad privada, un tema no menos Exacto. importante porque va de la mano la defensa de la propiedad privada con la seguridad jurídica y la seguridad física. Y sin estos elementos, difícilmente la gente quiera venir a invertir al Paraguay, recuperemos lo que es nuestra economía y volvamos a tener un nuevo horizonte con un Paraguay mejor. Fernando, gracias por tu tiempo. ¿Cómo es tu...? Fernando queda lista 2, opción 27. Estamos en un movimiento acá con Héctor, en el cual no es un movimiento en el cual queremos ganar unas elecciones, simplemente por algo el movimiento Honor Colorado sigue en el espacio, en el tiempo, porque somos un equipo de trabajo con un candidato de lujo como es Santi Peña y Pedro Aliana, y por supuesto con el respaldo del señor Horacio Cartes de la Junta de Gobierno, porque tiene que ser un trabajo en equipo. Los partidos ganan los jugadores, pero los campeonatos ganamos los equipos. Así que me siento muy contento de formar parte de este equipo y pedirle su voto de confianza para realmente construir un Paraguay diferente. Héctor. Así es, opción 35, o sea, conocemos el tema social, ya lo hicimos. No somos improvisados, somos un equipo que ya dio resultados. Perfecto, muchas gracias. Hacemos pausa, Pipo, venimos sí, enseguida. Señor. Viaja tranquilo con Banco Baza, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tarjeta de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Los sellos dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario, pero cuando hablamos de protección, todos tenemos un sello de calidad y es el sello de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Bueno, seguimos en Carao Cruz, tercer tema de la noche. Está con nosotros el concejal Carlos Gamarra, concejal de Villa Elisa. Vamos a hablar sobre estas denuncias que se presentaron y que afectan al actual intendente de ese municipio. Convengamos que nosotros le llamamos también a otros colegas tuyos, concejal, sí, para que estén acá y no quisieron, evidentemente no quisieron, ¿verdad? No quisieron estar. ¿Qué tal, Carlos Gamarra, concejal? Buenas noches, Jorge, Pipo, a toda la audiencia, especialmente a la ciudadanía de Villa Elisa, que yo sé que está pendiente de este programa. ¿Qué es lo que encontraron ustedes en el municipio? Innumerables irregularidades, Jorge. Es una ejecución presupuestaria de casi 42.000 millones de guaraníes año 2021. 35.000 millones son recursos propios provenientes de impuestos, de tasas, de patentes. Y 7.000 millones es lo que le transfiere el gobierno central en concepto de royalties, en concepto de FONACIDE. Y esa ejecución presupuestaria es la que nosotros rechazamos en marzo, porque era una ejecución presupuestaria que no estaba acompañado de documentos, no había ni un solo recibo de los ingresos, no había una sola factura de los egresos. Por tanto, la bancada colorada, que somos 4 concejales, rechazamos y por supuesto, una vez que se vota, se aprobó por mayoría, pues son 8 concejales liberales los que están también en la Junta Municipal. Y esa documentación, Jorge, nosotros algunas accedimos por el sistema de información pública. Concretamente te iba a decir un caso de
de lo que nosotros consideramos irregular. Inversiones realizadas con fondos del FONACIE, por ejemplo, en la escuela Rolando Medina del barrio Picada, donde el intendente en el 2021 rinde cuentas a la auditoría del Poder Ejecutivo diciendo que se inició la obra, es un aula, paga un anticipo a una empresa probablemente del entorno, 33 millones de guaraníes. Para eso el intendente presenta un certificado de inicio de obra, todo firmado, presenta la factura, por supuesto emite el cheque y esa obra no comenzó. Ni con el anticipo, un mes después paga un certificado de obra, como si la obra hubiese ya avanzado. ¿Verdad? 99 millones de guaraníes. Y tampoco, por supuesto, esa obra no comenzó en todo el año 2021. Y no es una cuestión que se presentó en una sola obra. Ocurrió lo mismo con una muralla de la escuela Virgen del Carmen del barrio Bocayatú, la misma cosa, el mismo modus operandi en todas las rendiciones realizadas por el intendente del FONACIDE ante la auditoría del Poder Ejecutivo. Lastimosamente, Jorge, nosotros pedimos información a partir de noviembre del año pasado cuando asumimos el cargo, pero no tuvimos ningún retorno. Se llegó al mes de marzo, donde se presenta la rendición de cuentas anual 2021 y no teníamos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces rechazamos la ejecución presupuestaria y 7 días después fuimos a la Fiscalía de Villa Lisa a denunciar la situación porque para nosotros es grave y a partir de ahí entonces la Fiscalía se tomará su tiempo legal para investigar y si corresponde no imputar, ¿verdad? Pero nosotros como concejales, porque somos contralores básicos de la municipalidad, necesitábamos realizar esa denuncia al Ministerio Público. Hace una semana, como no veíamos tampoco mucho avance, hicimos la misma denuncia a la Contraloría General de la República, que es el organismo por constitución encargado de velar por los intereses de los fondos públicos, ¿verdad? Esperemos que la Contraloría tome carta en el asunto y que se pueda auditar para poder determinar exactamente cuánto es el posible daño patrimonial. Nosotros vemos la ejecución de 42 mil millones y para nosotros todo es duda, porque ni un solo documento se presentó, ¿verdad? Te di 2 ejemplos concretos, hay cientos de ejemplos. Por ejemplo, compras realizadas por valor de 10 mil millones de guaraníes. Estamos hablando de 2021, no estamos hablando de años anteriores, solamente un año. Donde vos entras en el ID, cada llamado pues tiene una identificación. Vos entras en ese ID que el intendente declaró que corresponde a una compra de una obra, por ejemplo, un servicio, declaró en su informe. Vos entras en ese y encontrás que corresponde ese ID a la Municipalidad de Encarnación, por ejemplo. Vos entras en otro ID y corresponde a un ministerio. O sea, hasta ese grado de barbaridad se hicieron en esa presentación, en ese informe, que al final, Jorge Pipó, vos ya dudás de todo. ¿Ustedes qué potestades tienen? Porque al no tener mayoría también es difícil que ustedes puedan trancar nada, pero digo, ¿qué potestad tienen ustedes de decirle, bueno, este ID está mal, equivocado, no es correcto, yo quiero revisar, respóndame, ¿hay pedido de informe? ¿Se puede pedir, se pidió eso? Sí, hay pedido de informe. ¿Y qué fuerza tiene eso? Lastimosamente no hay una sanción de acuerdo a la ley orgánica municipal. Vos tenés la predisposición o tenés la condición de pedir informe, que lo hicimos. El intendente pide prórroga de 30 días, la siguiente vez ya no te responde y se queda allí, ¿verdad? Se queda, no hay ni una forma, no tiene ni una sanción de acuerdo a la ley. Entonces eso es lo que normalmente hacen, no contestan, no solamente a nosotros, Ivo, no le contesta a contrataciones públicas. Hay, pero decenas de sumarios de investigaciones preliminares de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que él no respondió. Y como no responde la dirección, cierra el expediente y lo transfiere, o sea, lo deriva a la Contraloría. Hasta ahí llega también la atribución de la DNCP. Lleva a Contraloría y en Contraloría está ahí durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que hacer únicamente la denuncia en la Fiscalía, el pedido de auditoría en la Contraloría, para que organismos
extramunicipales puedan intervenir. Hasta ahí podemos hacer nosotros los concejales. Eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Aparte de informar a la ciudadanía, ¿verdad? Porque nosotros informamos periódicamente esta situación para que por lo menos la ciudadanía sepa de que se está haciendo el control que nosotros debemos hacer, pero hasta ahí llega nuestra potestad. ¿Hablaron con el intendente de esto? ¿Qué argumenta él? ¿Qué explicación les da ante esto que puntualizan y señalás vos, concejal, como una serie de irregularidades? Bueno, a nosotros no nos responde, directamente no responde a la Junta Municipal. Hay informaciones periodísticas, por prensa nos enteramos que dice que es una persecución política, que los colorados, tal cosa, que es totalmente absurdo, ¿verdad? Porque nosotros, vos sabés bien, Jorge, que si va a hacer una medición no va a variar su aceptación en el electorado. Yo no creo que el hecho de que nosotros denunciemos haga que baje la preferencia sobre él, porque es la realidad. La gente lee las tapas de diario, escucha las noticias normalmente y se toma esa información básica y no tenemos por qué obligarle al ciudadano, ¿verdad? La ciudadanía no le va a castigar por este tema, Jorge. Entonces, ¿de qué persecución política puede hablar? Lo que nosotros estamos haciendo es que se respete la institución. Primero, la Junta Municipal. Segundo, la ley. Acá no se respetó la ley 2051 de contrataciones públicas, no se respetó la ley orgánica municipal. Entonces, lo que nosotros queremos es que se respeten las instituciones. Por eso estamos haciendo la denuncia, no por un tema electoral. Aparte que la denuncia a la Fiscalía lo hicimos en abril. Yo no sé si el intendente ya era candidato cuando eso, ¿verdad? No tiene absolutamente nada que ver con el tema electoral. A mi criterio, al criterio de los que formamos la bancada colorada. ¿Que son 4D? Que somos 4 de 12. ¿Y los otros 8 son liberales o...? Liberales. Y en la interna liberal ahí no entra en juego también, porque eso puede cambiar también el equilibrio de la Junta, ¿verdad? Puede ser, todavía no se dio eso, pero puede ser. Pero independientemente de eso... De hecho, el intendente tiene que renunciar ahora para candidatarse o el intendente tiene que renunciar este mes. De acuerdo a la ley, son 6 meses antes de las elecciones generales. Y creo que las elecciones van a ser el 20 de abril, entonces debería renunciar. 30 de abril. 30 de abril, entonces el 29 tiene que renunciar. Un día antes o 2 días antes tiene que renunciar. Hasta ahí va su posibilidad de seguir en el cargo, ¿verdad? Pero eso no es, para nosotros no es el tema. El tema es que no se respeta las instituciones, reitero, no se cumple la ley y nosotros necesitamos que esto por lo menos tome fuerza a través de los medios de comunicación, porque nosotros podemos hacer un montón de cosas, un montón de denuncias, pero si los medios de comunicación no se hacen eco, es muy difícil. Acá he visto un estudio hace poco diciendo que el 97% de las personas confía en la televisión, por ejemplo. Entonces es importante, yo le agradezco el espacio que me dan para que por lo menos la ciudadanía se entere y que sepa lo que está ocurriendo en Villa Alicia. A mí me sorprende esta denuncia. Te dije, me parece, el otro día, concejal, en la radio. Porque en general nosotros teníamos un buen concepto de hecho, le sirvió para ser reelecto. Claro, de gestión de Ricardo Estigarribia. Nosotros hemos hablado un montón de veces con él. Es más, nosotros le hemos puesto de ejemplo de modelo de administración o por lo menos de gestión, de cómo visibilizar, porque hay otros incluso que yo conozco que eventualmente podrían destacarse, pero no cantan los goles que meten. Sin embargo, Ricardo tenía esa capacidad de instalar muy bien. Entonces yo decía, y me sorprendía, ¿verdad? Cómo es que tuvimos un intendente que tenía la aceptación de la gente porque demostraba gestión, pero sin embargo saltan esto que vos estás mencionando, la denuncia que ya concretaron en abril ante el Ministerio Público y que ahora piden la intervención de la Contraloría General de la República. Vos podés hacer muy buena gestión, pero hay unas condiciones, reglas, leyes que tenés que manejar. Uno puede manejar el municipio como tu empresa privada, no puedes manejar, no le puedes dar licitaciones a tus amigos. Está la ley 2051, tenés que hacer los procesos licitatorios, tenés que subir al portal de contrataciones públicas en un tiempo determinado. O sea, una serie de cuestiones que hacen a que se tiene que cumplir, el administrador tiene que cumplir. Y a juzgar por la denuncia que ustedes hicieron, eso es lo que no se cumplió. El reclamo más allá de la cuestión política electoral que pueda darse o que se pueda interpretar que existe,
son estos hechos puntuales, ¿verdad? De no cumplimiento de cuestiones básicas, incluso de rendiciones de cuentas del manejo presupuestario del municipio de Villaliza. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es el punto. Y en 2 ejemplos te di que son delitos. O sea, la Fiscalía debería calificar, pero para nosotros presuntamente son delitos, porque si vos presentás una documentación de contenido falso, eso es delito. Entonces nosotros no podemos determinar, pero para eso está la Contraloría o la Fiscalía, ¿verdad? A eso nosotros apuntamos. Y la cuestión de la gestión es totalmente subjetiva muchas veces, porque si vos no tenés transparencia, si vos no cumplís la ley, ¿de qué gestión podés hablar? Una gestión donde manejás la municipalidad como un boliche, donde vos podés comprar, donde podés hacer un polideportivo por 13.000 millones de guaraníes, cuando vos dijiste en la audiencia pública que ese polideportivo va a costar 4.500 millones. Entonces, ¿de qué gestión estamos hablando, verdad? Y ni siquiera cuestionamos el polideportivo, eso es el polideportivo que se va a inaugurar antes de que él se retire. Eso es Nuestra Señora, ¿verdad? Exacto. Justamente hoy pasé al lado y vi monstruoso. Así mismo es. Pero ese polideportivo nació en el mes de noviembre en una audiencia pública donde él presenta como un proyecto que iba a tener un costo de 4.500 millones. 2 meses después se va a la Junta Municipal, tiene un precio ya base, una estimación de 9.000 millones. ¿Y sabes cuánto hasta hoy se ha subido el costo, Jorge? Estamos llegando a 12.900 millones. O sea, se triplicó el valor. Entonces, esos son los pequeños detalles que cuando no haces en forma transparente, llegas a la conclusión de que llegas a la meta, pero de forma ineficiente, de forma irregular e inclusive sospechosamente ya, en este caso, podemos hablar de malversación. Que no puedes llevar a confundirte el triple de su valor. Puedes decir 4.500 y llega a 5.000 millones, pero no puedes triplicar el valor. Estamos hablando de una sola hora polideportivo municipal y nosotros no estamos en contra del polideportivo, no estamos en contra de los deportistas, absolutamente no. Pero, ¿a qué costo? Nosotros no podemos tener el mismo criterio del ciudadano, no podemos tener el mismo criterio de las personas que poblan Villaliza. Somos representantes, nosotros sí tenemos acceso a informaciones y tenemos que por lo menos decirle a la gente en qué se está gastando y por qué se invierte en un polideportivo 12.900 millones y no se puede resolver el tema de agua corriente en Villaliza, que te costaría 5.000 millones, a lo mejor ya todo el sistema de agua corriente va a Villaliza. Hay zonas que todavía no tienen agua corriente. Y la guatería municipal, que tiene 5.000 usuarios, ninguno de ellos tiene medidor. No puede ser eficiente, no puede ser eficaz, no puede ser sostenible. Entonces, a eso es lo que nosotros apuntamos, Pipo y Jorge, ¿verdad? A establecer la escala de prioridades en cuanto a la inversión. Se entiende, clarísimo. Entre paréntesis, Defensores del Chaco, ¿qué vamos a hacer con Defensores? Yo me voy a menudo a Villaliza, porque mi madre vive en Villaliza. Entonces casi todos los fines de semana estoy por ahí. Defensores del Chaco es un parto. Sí. ¿Qué pero en todo su trayecto. Pero convengamos, pero más desde Cuatro Mojones hacia Petropar, digamos. Defensores del Chaco es un proyecto que ya está encaminado en el Ministerio de Obras Públicas, porque depende de Obras Públicas. Nos informaron por nota de que entra en una etapa, pero no nos ponen plazos. O sea, yo no puedo decir que el año próximo va a comenzar ese trabajo, y vos sabés, con este gobierno peor, no sabemos ni si lo van a hacer. Entonces, el pedido está hecho. Defensor del Chaco depende de Obras Públicas, es una ruta nacional, y ahí está ese tema. MOPC. Si no da asfalto, no hace. Si no hay venta de asfalto para Marito, ahí no creo que... ¿verdad? Nosotros sí tenemos a Avenida Pompoleski, que había hecho justamente Horacio en su gobierno. Tenemos el Arroyo Fortín, que había hecho una inversión de casi 35.000 millones en su momento del gobierno de Horacio. Hospitales, Ciudad Mujer, todas obras del periodo de gobierno anterior. Este periodo de gobierno no tenemos absolutamente nada. Qué increíble, qué zona, entre paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué una franja de Villaliza, cuando hay tormentas, siempre la agarra una zona? Hace 2 semanas, vino le afectó a Lambaré, y una franja de Villaliza siempre están con problemas de luz eléctrica. Por el desnivel mismo que tiene esa zona, Arroyo Fortín justamente, esa zona. Es la zona de Villa Bonita. Exacto.
Allí justamente Ipatí, Sí. San Juan, Villa Bonita, Villahermosa. Entonces son zonas bajas donde el caudal del agua viene tremendamente fuerte, ¿verdad? Bueno, mucho para hacer. Linda ciudad, Villa Elisa, pues Hermosa ciudad. hay que administrar bien. Hermosa ¿verdad? ciudad. Hay que administrar Realmente bien. hay que agradecerle a Mandelburgen, Sí. cuando estuvo en la Secretaría Técnica de Planificación, planificó bastante bien. Villa Elisa tiene dos avenidas que prácticamente cruzan toda la ciudad, Américo Pico y Enrique von Polensky. Sí. Eso se estableció en la época de Mandelburger. Sí. Y es una hermosa ciudad. Por eso es que necesitamos que se mejore la gestión, que tengamos administradores que realmente tengan visión de estadista y no solamente hacer cuestiones mediáticas para una próxima elección. Carlos Gamarra, concejal de Villa Elisa, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos, Pipo. Nos vamos, señor. Hasta mañana. Mañana yo llevo empanadas de chilena para el desayuno, ¿sí? Basta. Bueno, Basta. gracias por acompañarnos. Buenas noches.